Listo. Ahora sí. A ver, creo que hay gente en sala de espera. Listo. Ok. Pues sistema tegumentario, yo considero que es uno de los temas más sencillos del tercer bloque, pero a su vez también es uno de los más bonitos de abordar y que de verdad, si vas entendiendo las cosas y les vas dando sentido, no sé, te quedan aprendizajes que pues no solo le sirven a un estudiante de medicina, sino a cualquier persona, ¿no? Entonces, pues disfruten la clase, cualquier duda que tengan la dicen, y pues el forms que les había hecho va a servir para que la doctora vaya haciendo o se vaya guiando más o menos a donde ustedes quieren llegar. Vi que preguntaron mucho de acné, de quemaduras, de lesiones, es una costra. Y pues vamos a agregar todavía aún más, ¿no? Alguien no sé si se ha puesto a pensar en el albinismo o en ese tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a darle y ojalá todo vaya quedando claro. Ujú. Entonces, la clase de hoy se va a dividir en hablar en las capas de la piel, que vamos a tener la más externa, que va a ser la epidermis, y la más interna, que es la dermis. Vamos a comentar, ¿por qué no?, que debajo de estas dos capas hay otra capa que se llama hipodermis o fascia subcutánea, que veremos más adelante. Y por último, en la clase de hoy vamos a abundar en los anexos que hay en la piel, ¿no? Principalmente en los folículos pilosos y en las glándulas tanto sudoríparas como sebáceas, que digo, esas ya las hemos visto en el tema de tejido epitelial, pero vamos a retomarlas y vamos a darles un poquito más de cosas a esas glándulas, tanto sudoríparas como sebáceas, ¿no? Pelo y uña, sí lo vamos a tocar, sí vamos a dar algunos datos sobre pelo y uña, pero no quiero abundar tanto en ellos porque no vienen en su temario, no se los van a preguntar en el departamental, pero pues sí es importante que sepan lo básico de eso, ¿no? Este, cuando iba a la prepa, una amiga siempre me decía, oye, Iram, ¿tú sabes por qué los vellos crecen tan poquito y el cabello crece tanto? O sea, ¿cómo saben los vellos que tienen que dejar de crecer? Y yo me quedaba así como de, no, no sé, amiga. Y después entré a la carrera y dije, no, ya sí sé, ¿no? Entonces, mínimo para que esas dudas queden, este, pues aclaradas. Y las glándulas mamarias, que si bien no las veremos en este tema, la veremos en sistema femenino, sistema reproductor femenino, por la asociación que tiene de manera hormonal la glándula mamaria con el sistema reproductor femenino, pues queda o hay que dejar en claro que sí forma parte de lo que podríamos ver en sistema tegumentario, ¿no? Pero vamos a seguir ahora sí que el orden y tanto su temario como el ROS, ¿no? Que es como nuestra base siempre. Entonces, empecemos un poquito con el contexto de las funciones de la piel. No sé si se acuerdan en las clases de tejido linfoide que habíamos dicho que nosotros teníamos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa y que habíamos dicho que la inmunidad adaptativa estaba dada por un leucocito. ¿Alguien recuerda principalmente qué leucocito estaba encargado de la inmunidad adaptativa? El que tiene memoria, esta parte. ¿Alguien? Que tiene un núcleo muy grandote que casi abarca por completo todas Linfocito. las. Exactamente, el linfocito, muy bien. Y por su parte, que la inmunidad adaptativa pues iba a ser más rápida, que no iba a tener memoria y que pues si bien decíamos que el primer célula del sistema inmune en llegar eran los neutrófilos, pues las barreras que existen en el cuerpo también forman parte de la inmunidad innata. Entonces, la primera barrera o la barrera principal que tiene el cuerpo ante cualquier agente externo es la piel. Ujú. Entonces, sirve de una protección física por medio de una barrera. ¿Ok? Entonces, pues sí, la piel forma parte de la inmunidad innata por el simple hecho de formar una barrera. Ujú. Posteriormente veremos también que de qué sirve de protección química, ¿ok? Hemos escuchado hablar mucho de los rayos ultravioleta y todo esto, pero pues nunca nos ponemos a pensar qué es lo que nos protege de los rayos ultravioleta. Creo que también preguntaron ahí en el foro para qué nos sirven los bloqueadores, cuál es su finalidad.
y al final de cuentas tenemos una célula y en general tenemos eh, pues sí, una inclusión, la cual nos va a ayudar a formar esta barrera química o esta protección química ante los rayos ultravioletas, que es la melanina, ¿ok? Y pues también forma una barrera biológica debido a que en la piel tenemos a las células de Langerhans. ¿Alguien recuerda qué son las células de Langerhans o dónde las habíamos mencionado anteriormente? Macrófagos. Exactamente, exactamente. Son macrófagos. Así como hablamos de las células de polvo que se encontraban en el pulmón, pues las células de Langerhans van a ser los macrófagos dentro de la piel. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, hay diferentes formas en las que la piel le va a dar protección a nuestro cuerpo. Pero al final de cuentas, no es la única función que tiene dicho órgano. También sirve de homeostasis debido a que tenemos reguladores térmicos dentro de la piel. Sirve como una regulación térmica. Más adelante vamos a ver cómo es que se regulan, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, cuando es que secretan sus productos. Y también sirve de un cierto equilibrio hidroeléctrico. Ujú. Porque hasta cierto punto, si hay ciertas cosas que se pueden absorber a través de la piel aunque sea una barrera, es una barrera semipermeable. ¿M? También vamos a ver que tiene funciones sensoriales y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué se siente que van a la mitad o más de la mitad de su primer año y más o menos, creo que la mayoría ya sabe cómo es que escuchamos, cómo es que podemos percibir olores, cómo es que podemos ver? Entonces, en la clase de hoy se une el siguiente o el cuarto de estos cinco sentidos, que es el tacto. Y cómo es que nosotros percibimos lo que estamos tocando. Ujú. Tiene cierta función endocrina debido a que yo sé que ustedes también han llevado sus clases de bioquímica, que existen vitaminas liposolubles, y entre ellas la vitamina D, que la piel interfiere o la piel forma parte de su síntesis, ¿ok? Tal cual no es que ahí es que se vaya a sintetizar o que ahí vaya a actuar, pero sí forma parte de los lugares en donde se lleva a cabo o donde se va a procesar dicha síntesis de la vitamina D, ¿ok? Y por último, pues lo que habíamos mencionado, producción de los productos de glándulas sebáceas, que esto pues también va a estar relacionado un poco con el acné que nos habían preguntado ustedes, y las glándulas sudoríparas. ¿Todas las glándulas sudoríparas son iguales? Obviamente no. Ya hemos visto que existen diferentes glándulas sudoríparas y pues pues forma, su función, su localización, pues también nos van a ayudar un poco a entender ciertas cosas. ¿Por qué cuando sudamos, no sé, por qué cuando sudamos en la frente no huele igual que cuando sudamos en las axilas, ¿no? O ese tipo de cosas que pues muchas veces uno las ve pues como algo muy X y nunca se pone a pensar por qué es que pasan las cosas. Entonces, esta clase nos va a ayudar para eso. Y el primer subtema que veremos en la clase de hoy va a ser la epidermis, la parte más superficial de este órgano que es la piel. Ujú. Entonces, ¿cuáles van a ser los temas o los objetivos de aprendizaje? Número uno, que ustedes puedan localizar o reconocer las diferentes capas que hay en la epidermis y en la dermis. La verdad, en esa no tengo problemas porque con una mnemotecnia final, yo sé que todos aquí van a recordar las capas que tiene la epidermis. Sin embargo, tienen que también saber para qué sirve cada una de estas capas, que eso ya es como que el trabajo de esta clase, que no solo se memoricen las cosas, sino que le den sentido. Ujú. Posteriormente vamos a hablar sobre las diferencias entre piel delgada y piel gruesa, porque si ustedes les digo, díganme dos lugares donde tenemos piel gruesa, yo digo que me las van a decir. O sea, a ver alguien que me diga dos lugares donde hay piel gruesa. Serían las palmas de las manos y los pies, las palmas de los pies. Exactamente, Alo, exactamente, Mariana. En la palma de las manos, en las plantas de los pies, pero vamos a ver
que hay componentes que nos dan la pauta para saber qué es piel gruesa y no es que todas las capas de la piel sean más gruesas en esa zona, ¿no? Posteriormente vamos a Solo, hablar de perdón, las... solo tip de la vida que me enseñó una vez un dermatólogo y bueno, tómenlo como gusten. Recuerden que solo las manos tienen palmas y los pies tienen plantas. Entonces, decir palmas de las manos y plantas de los pies teóricamente es eh, pleonasmo. un pleonasmo. Digo, es de esas cosas que te enseñan y te quedas, me parece razonable. Es como decir, ya lo verán un poco más adelante, la tiroides, que es una glándula que tenemos aquí en el cuello. Decir bocio tiroideo es un pleonasmo porque solamente la tiroides hace bocio. Decir cirrosis hepática es un pleonasmo porque solo el hígado hace cirrosis. Entonces, encefalitis cerebral es un pleonasmo porque pues estás diciendo encefalitis. Entonces, nada más es un dato cultural ahí por si lo quieren tomar, decir palmas y plantas. Nada más. Gracias, doctor. Creo que muchas veces como que hacemos eso porque nos quedamos con el que hay plantas de otros tipos de cosas y palmas de otras cosas, pero bueno, no estamos en botánica, entonces como dice el doctor, creo que es redundante. Entonces dejémoslo en plantas y palmas, me parece perfecto, porque el año pasado hasta me andaba haciendo bolas. Y bueno, también de los resultados de aprendizaje es que sepan las células que conforman dichas capas de la piel y cuál es su función de cada una de ellas, ¿no? Listo. Entonces, tomando en cuenta esto, empecemos. ¿Ok? Habíamos mencionado que iniciaríamos con la parte más superficial, la epidermis. ¿Ok? Y que en términos generales, ustedes habíamos visto que iba a ser un epitelio plano. ¿Por qué plano? Porque las células más superficiales van a ser planas. Estratificado. ¿Por qué estratificado? Porque va a tener muchas capas con estrato córneo, ¿ok? Que va a ser la capa más superficial. Simplemente con decir estrato córneo, ustedes sin querer, sin haberse dado cuenta, ya sabían una de las capas de la piel que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, pues ya la llevan de gana, ¿no? Y al final de cuentas, también tenemos una dermis. Si tenemos una epidermis, tendremos una dermis y debajo de ellos tendremos una hipodermis, ¿no? Entonces, la dermis va a estar formado por tejido conectivo. Repito, epidermis, tejido epitelial, dermis, tejido conectivo, ¿ok? Y en esta fotomicrografía de la parte superior, el color café o lo que está de color café junto con lo que está de color naranja en la parte superior es lo que formaría la epidermis. Y lo que está de un color más clarito, pues sigue siendo café, pero un café más clarito sería la dermis. ¿Ok? En el corte de abajo, lo que está de color rojo va a ser la epidermis y lo que está de color azul y de color verde va a ser la dermis. Ahora, a su vez, tanto epidermis como dermis van a tener diferentes capas. O la inferior de las capas del epidermis va a ser la capa o el estrato basal. Solo va a ser una capa celular y va a ser la más o inferior o la más cercana al tejido conectivo, ¿ok? Va a ser la que está en contacto con la lámina propia de este epitelio, porque todo epitelio que se respeta tiene una lámina propia debajo, ¿no? Entonces, las que vemos más pegadas al tejido conectivo, solo esa primera capa, van a ser las células basales o el estrato basal. Posteriormente, tendremos un estrato que es de los más grandes, que es el estrato espinoso, que va a estar formado por todas estas capas que ven aquí. Llegan a ser de 6 a 10 capas, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, y pues ese va a ser el estrato espinoso. Más adelante vamos a ir viendo que las células que conforman el estrato basal van a ir pues siguiendo su ciclo, entre comillas, de vida, van a ir envejeciendo y van a ir del kinder, por así decirlo, en el estrato basal, hasta el cementerio, que por así decirlo será el estrato córneo. Entonces dejemos que el estrato espinoso es como la primaria, ¿ok? Dura 6 años, parece eterna, muchas capas, pero a veces termina siendo medio meh, ¿ok? Entonces, espinoso, varias capas, sería la segunda.
Posteriormente tenemos de dos a tres capas en la parte un poquito más superior, que sería el estrato granuloso, ¿ok? Si se llama granuloso, ¿qué creen que encontremos ahí? El puro nombre, granuloso. Gránulos de, Exactamente, este, exactamente, Dan. bueno, Sí, según yo bueno, tiene gránulos de queratoyalina. muy bien, Dana. Gránulos de queratoyalina, está perfecto. Pero bueno, en esta diapositiva quédense con que el granuloso, pues tiene gránulos, ¿ok? Y posteriormente tenemos el estrato lúcido. ¿Por qué tiene este asterisco el estrato lúcido? Ya que el estrato lúcido no está en todas o no es visible en todos los cortes de piel. Principalmente se va a ver en piel gruesa, que habíamos visto que va a estar en plantas y palmas. Y por último, la capa de mayor grosor va a ser el estrato córneo. Vamos a ver que ahí ya no tenemos núcleos y que van a ser residuos o restos celulares en procesos apoptóticos que va a tener una gran cantidad de queratina, ¿ok? El estrato córneo va a tener una gran cantidad de queratina. Ahora bien, esto ya se los había dicho en tejido epitelial, pero quiero que me lo recuerden. ¿Está bien dicho decir epitelio plano estratificado con queratina o epitelio plano estratificado sin queratina? ¿Está bien dicho eso? Queratinizado, luego ponen queratinizado. No, No, exactamente, Lu. No, no está bien dicho, exactamente, Mariana. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de sus clases de tejido epitelial, perdón, de citoesqueleto, habíamos visto que existen los filamentos intermedios y que hay muchos tipos de filamentos intermedios, entre ellos las queratinas. ¿Y dónde encontramos a las queratinas? En todos los epitelios, sus células van a tener filamentos intermedios que se llamarán queratina, ¿ok? Entonces, decir un epitelio queratinizado también es un pleonasmo y decir un epitelio no queratinizado es una falacia, ¿ok? Entonces, epitelio plano estratificado con estratocorneo es la manera correcta de decirlo. Sin estratocorneo es la manera de decir al epitelio, por ejemplo, del esófago. Y, por ejemplo, para el conducto auditivo externo o estos sitios donde la piel es muy delgada, es un epitelio plano estratificado paracornificado. ¿Ok? Paracornificado, no paraqueratinizado. A mí no me gusta esta parte. Y posteriormente, de la dermis va a ser más fácil. Solo va a haber dos tipos de dermis. La dermis papilar, que está formada por tejido conectivo laxo, y la dermis reticular, que va a ser tejido conectivo denso irregular. Ahora bien, estos yo creo, considero, que es fácil de acordarse, porque debajo de cada epitelio hay tejido conectivo que lo va a nutrir. Y el tejido conectivo que encontramos debajo de cada epitelio es tejido conectivo laxo. Entonces, la dermis papilar es este tejido conectivo laxo que está debajo de nuestro epitelio y posteriormente tenemos otra capa que ya sería tejido conectivo denso irregular. ¿Ok? Ahora bien, si se dan cuenta, en la imagen de arriba hay invaginaciones de la epidermis y evaginaciones de la dermis, ¿ok? A estas invaginaciones de la epidermis le llamaremos crestas epidérmicas y a las evaginaciones de la dermis le llamaremos papilas dérmicas, crestas y papilas, ¿ok? Un dato curioso que más adelante pues también se los puedo dar, pero como para que no se me olvide en este momento, es que en nuestros dedos tenemos grandes o tenemos estas crestas epidérmicas y estas papilas dérmicas muy largas, ¿ok? Muy profundas, las crestas epidérmicas. Y esta profundidad de dichas crestas epidérmicas y obviamente estas papilas dérmicas más cercanas a la superficie, principalmente la profundidad de las crestas epidérmicas,
¿qué creen que nos den? ¿Por qué creen que la La piel... huella dactilar. Exactamente, Marianita, la huella dactilar, ¿ok? Entonces, estas crestas y estas papilas están relacionadas con la huella dactilar y la conformación de dichas crestas y papilas en los pulpejos de los dedos, bueno, los pulpejos, pues van a ser únicas en cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, como que primer dato interesante que vamos a ver en esta clase. Entonces, ahora, vamos a marcar o vamos a delimitar aproximadamente dónde están nuestras 5 capas. Entonces, empecemos de abajo para arriba. Dijimos que la basal iba a ser la más profunda e iba a ser solo una capa. Entonces, lo que les estoy coloreando de color azul, ese sería nuestro estrato basal. ¿Ok? Una sola capa de células. Ahora, estrato espinoso. Yo les dije que el estrato espinoso era como, ay, ¿dónde está? Ahí está. Era como la primaria, ¿no? Entonces, todo esto es estrato espinoso. Siguiente, está el estrato granuloso, ¿ok? Dijimos que son como 3 capas, ¿ok? Aquí estas 3 que están aquí, las 3 más superficiales con núcleo, por así decirlo, sería el estrato granuloso. Este es un corte de piel gruesa, por lo tanto, sí tenemos estrato lúcido, ¿ok? Y a mí como que se me facilita el pensar lúcido, luz. Por lo tanto, si vemos como una luz delimitando, ese es el estrato lúcido. Y por último, la capa más gruesa, la capa anucleada, ese es el estrato córneo, y pues sería todo esto, ¿no? Entonces, dudas para poder más o menos identificar cada una de las capas. Más adelante vamos a hablar de cada una de ellas, qué lo conforma, bla, bla, bla. Pero para iniciar, ¿todo bien? ¿Sí o Sí, no? todo bien. Va que va, Wendy. Y bueno, aquí estaba señalado, ¿no? Estrato basal. Ah, déjenme pongo apuntador porque esto me... Listo. Estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Ok, y si quieren, creo que es un momento bueno, esto. Si les cuesta aprenderse las capas, créanme que con este angelito de la guarda nunca se les va a olvidar. ¿Ok? Entonces les presento a Dermángel, orgullosamente del Departamento de Histología, por el doctor David Berriel y compañía. Y entonces, la base, estrato basal, es como un fulanito. La espina, estrato espinoso, donde hay granitos en la cara, ¿no? Entonces, estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo, ¿ok? Entonces, si ya se les olvida con Dermángel, ya de plano ustedes no tienen solución. Y bien, ahora vamos a hablar de cada uno de estos estratos. Empecemos con el estrato basal. Ya habíamos visto que existen las células basales en el epitelio respiratorio. ¿Y para qué servían las células basales en el epitelio respiratorio? Para regenerar. Exactamente, ¿no? Para regenerarse, alguna lesión, algo, las células basales forman o pueden formar principalmente células ciliadas. Pues aquí el epitelio de la piel, las células basales, también esa va a ser su función, la de regenerar. ¿Cuál es la cuestión? Que la piel está en constante recambio, siempre está en recambio. Entonces, este trato basal o este epitelio germinativo siempre va a estar chambeando, ¿ok? Si hablamos de que este estrato basal está chambeando de más, por así decirlo, ahorita va a venir la experta,
pues podríamos hablar de algo que se llama psoriasis, que no sé si alguno de ustedes ha escuchado o incluso alguno de ustedes tiene. Tengo una amiga muy cercana que tiene psoriasis y pues bueno, este estrato basal es el encargado de ir haciendo mitosis para ir formando más y más células de la epidermis, ¿ok? Entonces, primero, monocapa. Solo la capa más interna de la epidermis va a formar el estrato basal, ¿ok? Y su función principal es la de realizar mitosis para crear o seguir creando células de la epidermis, irlas renovando, ¿ok? Tenemos, obviamente, filamentos intermedios, o también llamados tonofilamentos, que si estamos hablando de epitelios, van a tener queratina. ¿Ok? Y vamos a ver que en esta zona o en el estrato basal, recuerden que estamos hablando de estrato basal, ¿ok? Como tal, la capa va a estar formado principalmente por dos componentes. La gran mayoría van a ser queratinocitos, ¿ok? Y unas cuantas células que se van a llamar melanocitos. Más adelante vamos a abundar en estos dos términos que muchos confunden, que muchos les encanta confundir la función y que mis alumnos jamás van a estar entre esos muchos, ¿ok? Y pues bueno, ya dijimos, capa o estrato basal formado por queratinocitos que van a ser células madre y melanocitos. ¿Ok? Aquí las células van a tener una morfología aún cúbica. ¿Ok? ¿Por qué se llama plano? Por la capa más superficial. Todavía no llegamos a ella. ¿Ok? Ahora, nosotros habíamos dicho en la clase de tejido epitelial que tenemos uniones a la lámina basal, que teníamos especializaciones de membrana hacia las porciones superiores o hasta las porciones apicales y que lateralmente pues tenemos uniones celulares. Entonces, cuando hablamos de las adhesiones o las uniones celulares junto a la lámina basal, habíamos visto que había de dos sopas, las adhesiones focales y los hemidesmosomas. Entonces, este estrato basal va a estar unido al tejido conectivo laxo inferior, que sería la dermis papilar, a través de hemidesmosomas. La mayoría, este hack se los doy desde ahorita, la mayoría de las uniones que veremos en la clase de hoy van a ser para láminas basal hemidesmosomas y para uniones laterales desmosomas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de lámina basal, ustedes tienen que recordar hemidesmosomas. Cuando hablamos en las laterales, vamos a hablar de desmosomas. Y sí, los queratinocitos que forman el estrato basal van a estar unidos entre sí por medio de uniones de tipo desmosomas, que si se acuerdan de sus clases de tejido epitelial, son esas que en el microscopio electrónico de transmisión se veían como vías de tren, ¿ok? Entonces todos los queratinocitos van a ser unidos entre ellos por desmosomas. Van a ser unidos a la lámina basal por hemidesmosomas. Y un dato curioso aquí, o para que no se los vayan a chamaquear, el melanocito está entre los queratinocitos, pero el melanocito no tiene uniones de tipo desmosomas con los queratinocitos. O sea, el melanocito es un metiche que está ahí, que está haciendo su chamba, que pues va a trabajar, pero no interactúa además con las células con las que está conviviendo en cuestiones de uniones celulares, ¿ok? Entonces, el melanocito no tiene uniones tipo desmosomas. Las uniones tipo desmosomas son entre los queratinocitos, ¿ok? Otra clave para identificar el estrato basal es que es muy basófilo, ¿ok? Y miren, cómo todo se va conectando y empieza a ser una chulada. Los filamentos intermedios están hechos de proteínas. Los filamentos intermedios, ustedes díganme, ¿están dentro o fuera de las células? En este momento, en el estrato basal, ¿ustedes qué creen? ¿Que están dentro
o fuera de la célula los filamentos intermedios. ¿Son proteínas intracelulares o extracelulares? ¿Dentro? Exactamente, Cris, están dentro, forman parte del citoesqueleto, no se les va a olvidar. Entonces, ¿quiénes son los encargados de sintetizar las proteínas intracelulares? Pregunta de biología celular, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Alguien que se acuerde? Proteínas intracelulares, ¿quién se encarga de sintetizarlas? Creo que era de ribosoma libre. Exactamente, el ribosoma libre, ¿ok? Entonces, estas células o los queratinocitos van a tener un buen de ribosomas libres y los ribosomas van a ser basófilos. ¿Por qué? Por el RNA. Entonces es por eso que la capa basal va a tener mucha basofilia. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos ribosomas libres. ¿Ok? Y les repito, intercalados a estos queratinocitos, melanocitos, y unas células sensoriales que veremos más adelante, que serán las células de Merck. Queratina 514, hay un chorro de queratinas, ustedes no tienen por qué aprendérselas de memoria, ¿no? Si quieren 514, está bien, pero les mentiría si les digo que yo me sé dónde se encuentran las veintitantas tipos de queratinas, ¿ok? Sino que son, creo que hasta más. Primera capa, lista. Una capa, estrato basal, listo. Ahora, vayamos por la segunda capa, el estrato espinoso, ¿ok? Aquí ya no es una capa, ya son más de una, de 5 a 10. Habíamos dicho que es como la primaria, es larguísimo, ¿ok? Están todos amontonados. Perfecto. Estrato espinoso de 5 a 10 capas celulares. Ujú. Entonces, los queratinocitos ya pasaron el kinder y ahora es momento de ir subiendo, es momento de ir llegando a la primaria. Entonces, estos queratinocitos, cuando pasan al estrato espinoso, pues ya no están en contacto con la lámina basal, entonces ya no tienen uniones tipo hemidesmosomas, sino que las únicas uniones que tienen por todos lados van a ser uniones de tipo desmosomas, ¿ok? Porque literal están rodeadas de células iguales a ellas, ¿ok? Entonces, desmosomas por arriba, por abajo, por el medio, todas estas uniones van a ser tipo desmosomas, ¿ok? Y pues como todos nosotros, no tenemos la misma estatura en el kinder que en la primaria. Entonces, estos queratinocitos empiezan a hacerse más grandes, ¿ok? Aparte de eso, van a empezar a tener ciertas prolongaciones en su citoplasma. Y estas prolongaciones, que veremos más adelante por qué las tienen, pues van a formar las espinas. Dichas